Hola a todos, bienvenidos. Hablaremos de un spoiler de esta serie Yel que se estrenó el día de hoy, Hometown Romance, que nos trae regreso de estas dos hermosas chicas. Espero puedan acompañarme. Y empezamos. Al día siguiente, las mujeres de la alta sociedad salieron de la casa temprano por la mañana. Ella llegó a su destino alrededor de la media mañana. Afortunadamente para sí, la dueña de la casa todavía estaba regando las plantas. De lo contrario, habría estado preocupada y confundida acerca de dónde había ido esa persona. ¿Puedes creerlo? En la casa todos me menosprecian. Dicen que jamás podría llegar a ser presidenta de la empresa. Incluso dicen que me despedirían el primer día si fuera una empleada normal. Sí se quejó mientras hablaba con la persona que estaba regando las plantas. Si ni siquiera me dejan intentarlo, ¿cómo sabrán si puedo hacerlo o no? Mientras buscaba a alguien que se pusiera de su lado, un rival adolescente con un corte de cabello raspado pasó por delante de la casa. Jae Parrock, eres una molestia. Su expresión mostraba claramente lo irritada que estaba. ¿Ya desayunaste?, preguntó Clown. Todavía no, pero no tengo hambre. El sol está fuerte, vamos a sentarnos adentro. La visitante parecía bastante emocionada. Era la primera vez que entraba en la casa de una desconocida. Al principio pensó que la invitarían a sentarse debajo de la casa, pero en cambio le invitaron a subir al segundo piso, ya que ese día hacía calor. ¿Sabes a qué me recuerda tu casa? ¿A una casa embrujada? ¿Cómo supiste lo que estaba pensando? No es la primera persona que piensa eso. ¿Por qué una casa tradicional tailandesa? Ni siquiera parece tan anticuada. Tu casa parece una mansión real de una serie de televisión. Me gustan las casas tradicionales, al igual que a ti te gusta utilizar artículos de marca. ¿Cómo puedes siquiera compararlos? Mis bolsos son mucho más caros que tu casa. Pero una casa es algo en lo que puedes vivir y dormir. ¿Qué puede hacer tu bolso, además de llevarlo a todas partes para presumir? Romperle la cabeza a alguien. La mujer de alta sociedad dijo esto con una expresión malhumorada hacia la persona cuyas palabras la molestaron. ¿Esas dos son empleadas? Sí sintió sospecha cuando vio a dos mujeres desconocidas. Esas dos jóvenes hacen trabajo de limpieza y ayudan a cuidar la casa. Estoy haciendo trabajos esporádicos otra vez. Iré a buscarte algo para comer. Sí quería negarse, pero tenía demasiada hambre como para ser exigente. Conducir hasta el pueblo en busca de comida también la preocupaba. Podría tener tanta hambre que se mareaba primero. Tía, la mujer mayor giró a la izquierda y a la derecha. Sí, tú, ven aquí. Tengo algo que preguntarte. La mujer mayor se acercó a la mujer, que era lo suficientemente joven como para ser su hija. ¿La dueña de la casa se encuentra mentalmente bien? Sí, claro, no está loca, respondió la mujer con mucha franqueza. ¿Vive sola? Ella tiene 3 hermanos. Entonces, ¿hay 4 en total? Sí. Entonces, ¿dónde están sus parientes? ¿Por qué nunca los he visto por aquí? Ya los verás eventualmente. Toma esto, te lo daré. ¿Para qué? Para lo que sea, tómalo. La mujer mayor aceptó el billete de 500 baht. Lo sostuvo en su mano y levantó la mano en un gesto de aprobación. Casi al mismo tiempo, la dueña de la casa regresó con la primera comida del día. Me alegra que no tengas que comer nada desconocido. Ayer alguien del pueblo me trajo un langostino de río, casi del tamaño de un delfín para vender. Así que puedes comer langostinos fritos en sal. En realidad, nadie había traído nada para vender. Fue ella misma quien los encargó a los aldeanos, pues unos días antes la mujer de alta sociedad había demostrado ser muy quisquillosa con la comida. Es más grande que cualquier cosa que haya comido antes. Al principio pensé que tendría que comer algo raro. Ratas, ranas, sapos e incluso serpientes. Sí, dijo eso mientras hacía una mueca exagerada. Tengo algo que me da curiosidad. ¿Qué cosa? ¿Por qué no tienes acento rural? Sí, preguntó mientras comía. Nadie en mi familia habla con ese acento. ¿Y por qué? Estoy confundida. De niños nuestra familia vivía en el pueblo y no todos hablaban con acento rural. Eso explica por qué tienes un terreno tan valioso. Vivías en el pueblo, pero entonces ¿por qué te mudaste al campo? Me gusta la agricultura. Ya veo. Eso lo aclara todo. Entonces, ¿por qué estás tan malcriada? La mujer de alta sociedad dejó la cuchara y el tenedor con un ruido metálico contra el plato. ¿Qué tan bien crees que me conoces? Klaus se limitó a sonreír en respuesta. Mis padres me malcriaron desde pequeña. Al crecer de repente dejaron de consentirme tan fácilmente. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Además, deberías estar de mi lado, no lo olvides. Eres mi futura esposa, incluso si ese futuro está muy lejos. Si algo está mal, no diré que está bien, pero me importará lo suficiente como para que olvides lo que te perdiste. La mujer de alta sociedad sintió algo extraño en esas palabras, por lo que se quedó en silencio y se concentró en comer el camarón, que era tan grande como ella.
¿Quieres otro? Sí, asintió repetidamente. Después de comer hasta saciarse por completo, sí había planeado regresar a Bangkok de inmediato, pero su coche no arrancaba, por mucho que lo intentara. Para colmo, la dueña de la casa ya se había ido a los arrozales en su motocicleta. Tampoco pudo contactarla por teléfono. Mientras la mujer de alta edad dudaba sin saber si debía caminar para pedir ayuda o simplemente esperar en la casa, un adolescente con un corte de cabello rapado apareció repentinamente en el patio con su motocicleta. «Parrock, ¿sigues aquí?» «Esa joven justo está en el momento adecuado», dijo el chico. «Entonces, ¿dices que soy una tenia o la tenia de una vaca?» «Depende de mi estado de ánimo». «¿A dónde se fue la jefa?» «¿Se fue al campo?» «Claro». «Entonces, ¿por qué sigues aquí?» «Mi coche no arranca». «Vaya, te lo tienes merecido». «Entonces, ¿a dónde vas?» La mujer de alta edad intervino para bloquearle el paso. «Me voy a casa. Iré a trabajar con la jefa esta noche». «Tu jefa es mi futura esposa, así que tienes que ayudarme». «¿En serio? ¿Clau te pidió para ser su esposa?» «Es una bendición que un ángel como yo se haya rebajado a ella, más bien como un demonio malvado». La mujer de alta edad golpeó fuertemente en la espalda al adolescente con cabello rapado. «Eso duele», dijo el joven. «Ve y llama a tu jefa para que me ayude ahora mismo». «No hasta que consiga 500 baht». «Amante, eres una persona que le encanta el dinero. ¿No eres rica? Solo son 500, ¿por qué te quejas? Simplemente ve y llama a tu jefe para que me ayude». «Está bien, demonio malvado». El adolescente arrancó su motocicleta, lanzando deliberadamente humo negro en el rostro de la mujer de alta edad de la ciudad. No es extrañar que ambos fueran rivales. Ninguno de los dos se rindió jamás. ¿Cómo se supone que regrese a Bangkok ahora? Después de que una grúa viniera a llevarse el coche de su futura esposa, sí murmuró, frustrada. Pensó mucho en qué hacer, llamar a su familia para pedir ayuda. Eso no era una opción. Seguía de mal humor y molesta con ellos. «Te llevaré allí», ofreció Clau. «¿Me llevas allí con ese vehículo?» «Sí». «Parece chatarra». «Eres muy exigente», dijo el adolescente. «Tú cállate», dijo la mujer. «Llamaré para pedir prestado el coche del doctor». «¿Un doctor? ¿Quién es el doctor?», se preguntó la mujer de alta sociedad. «La doctora es la esposa del hermano menor de Clau. Ella es muy amable y simpática y mucho más guapa que tú». Primero iré a llamar al doctor. Clau dejó a los dos rivales juntos. El hermano menor de Clau tiene una esposa que es integrante del parlamento. Los dos hermanos menores están casados con un gobernador provincial y un doctor. Mi hermana Clau es la más desafortunada porque su esposa será una joven de edad avanzada. La mujer de alta edad apretó el puño, lista para golpear al joven, pero el dueño de la casa retrocedió. «La doctora está enviando a alguien con un coche. ¿Cuánto tardará? Estoy harta de que este joven me moleste». El adolescente de cabello rapado se rió alegremente. 10 minutos después, es mucho más cómodo sentarse en un Porsche. Sí, sonrió satisfecha y abrió la puerta para sentarse correctamente en el asiento. «No te vas a cambiar de ropa, esa camisa es fertilizante». «Solo te voy a dejar, no iré a ningún lado». «Si digo algo me acusarás de menospreciarte otra vez. Necesitas comprender el mundo y la gente de hoy. Muchas veces las personas juzgan por la apariencia. Si no te respetas a ti mismo, ¿cómo podrán respetarte los demás? Puedes ser tú mismo cuando estás en tu zona de seguridad, pero a veces también necesitas saber qué es apropiado y qué no lo es». En los próximos videos seguiremos con más spoilers de este libro. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.